Ya. Les daremos un tiempo para que ingresen todos. Licenciado favorito. Sí. Ya. Ya, siguen ingresando. A ver, mientras terminan de ingresar, vamos a... Todavía sigue ingresando. Vamos a llamar la lista. Todavía siguen ingresando los compañeros. Seguiremos admitiendo. Ya. Alba, Elena Alba está. Pamela. Presente, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Asteria Barrios. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes. Daniela Cadima. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Sofía Castellón. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Anthony Ventura. Belén Chávez. Presente, licenciado, buenas Buenas tardes. tardes. Cristian Ronald. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Sara Dorca Copatiti. Presente, Lice, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gilka Mónica. Presente, Lice, muy buenas tardes. Buenas tardes. Paola Josette. Paola está. Josette. Lice está en sala de espera. A ver, sí, sí, acaba de entrar. Sí, acaba de entrar. Kevin de Villegas. Presente, Lice. Ya. Juan José Espinosa. Presente, Lice. Karen Victoria. Karen está. Antonieta Fernández. Presente, Lice. Buenas Ya. tardes. Buenas tardes. Lucía Flores. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Garbizú. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Alexander González. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Luz Belén Graneros. Graneros está. Lice, se saltó mi nombre. Graneros, presente, Lice. Graneros, ya está bien. ¿Quién era? ¿Gómez? Gómez, sí. Gómez, sí. Ya, está bien. Luciana. David Guzmán. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Joan Hervas. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Pamela Hurtado. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Teodomiro. Presente, Licen. Ya. Andrés Pacheco. Pacheco Andrés. Manuel Marcelo. Presente, Lice. Carlos Andrés. Presente, Lice. Ya. Lilian Paola. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Carolina Suaznavar. Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Victoria Terán.
Terán está. Leticia Tola. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Ángeles Vargas. Buenas tardes, Lisa, presente. Gilmar Vera, buenas tardes. Buenas tardes, Lice, presente. Ya. Laura, Ana Laura Yeriguay. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas. Melissa Gabriel Zelaya. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Espín. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. David Loveras. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Jenny Galvis. Presente, Galvis. Lisa. ¿Alguien que haya ingresado tarde? Fernández, Soruco, por favor, Lisa. Ya, Fernández. Ya, solo como Karen Victoria. ¿Quién más? Alba Meneses, por favor, Lisa, buenas tardes. Meneses, ya. Ayandra, listo. Castellón, Anthony, por favor, Lisa. Castellón, Anthony, ya listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, a ver. Antes de entrar a otro tema, porque vamos a entrar a otro tema, es análisis de regresión, que es sumamente importante. Análisis de regresión es para hacer, no sé, estimaciones de algunos hechos hacia futuro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Por ejemplo, si en la facultad o diré en la carrera tenemos, no sé, vamos a poner al 2021, al segundo semestre del 2021, tenemos, no sé, a ver, hipotéticamente 2.000 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes seremos de aquí a 2 años? ¿Sí? Si la población de Cochabamba, estamos en Cochabamba 1.500.000 o 2 millones, ¿cuántos seremos el 2025, por ejemplo, en Cochabamba? Podemos hacer estimaciones, ¿no es cierto?, de esa naturaleza, para hacer estimaciones. Ese es análisis de regresión importante, ¿ya? Entonces, lo que habíamos visto en este capítulo, en el capítulo 5 creo que es, ¿no? Probabilidades, ¿sí? Aquí tengo otro esto de las probabilidades, ¿no? Hacer las cuales, estas son tablas bidimensionales, se había dicho, ¿no? Si llamamos tablas bidimensionales porque son de doble entrada, ¿sí? Estado civil es una variable y el género es otra variable, ¿no es cierto? Entonces, son variables o son tablas de doble entrada donde pueden sacar las diferentes probabilidades. Y habíamos visto algunas, ¿no? Probabilidades directas, creo que hemos visto en la clase del miércoles. Creo que tenemos 2 ejemplos. Y de este otro ejemplo, tengo aquí otro ejemplo, antes de entrar a ese análisis de regresión. A ver, este creo que es. Este es, ahí está. Tenemos igual una tabla de doble entrada. A ver, tengo una tabla de doble entrada. A ver, creo que en la anterior clase hemos hecho algunas preguntas donde se han ganado puntos. 1, 2, 3 alumnos creo que se han ganado puntos. No, 4, 5 alumnos se ganaron puntos. ¿Sí? Puntos adicionales los habíamos ganado, ¿no? A ver, estos 3 incisos. A ver, las primeras 4 personas que me digan cuáles son estas 2 probabilidades se van a ganar igual puntos. Ya vamos a empezar ganando puntos para el segundo parcial, al margen, ¿no? Del 100%. Estos puntos son adicionales, ¿sí? Al margen de lo que vamos a hacer nuestros exámenes y nuestras prácticas que vamos a hacer para el segundo parcial. Adicionales son estos 5 puntos. A ver, ¿quién me puede hacer hasta las 4 primeras personas? Esto, para terminar esto. Vale decir el inciso A, el inciso B, el inciso C y el inciso D. Cualquiera de estas 4 o de estos 5 incisos. Me dicen qué inciso van a responder. Este inciso no hay. De estos 4 incisos. No son 4 de estos 3 incisos. Esto no hay. Ahí está. Lisa, participamos los que ya tenemos puntos de la anterior clase. Todos. Estos 3 incisos, cualquiera de estos 3 incisos,
¿Sí? Los 5 primeros se ganan 5 puntos adicionales. O lo diré los 4 primeros, ¿no? Ustedes me dicen sus nombres, no me van a decir el resultado, por supuesto, yo les voy a ir a preguntar. Yo voy a responder el primero, Lice. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Spin. Spin. Listo. No me digas nada Ya, Lice. del resultado, ¿no? Después vamos a... A ver. Está fácil esto, ganarse puntos. Y con esto lo vamos a terminar este tema que es de probabilidades. ¿Quién más quiere ganarse puntitos? Tienen tiempo. Hagan con calma, no se equivoquen. A ver. Licen, ¿puedes subir un poquito el cuadro, por favor? Para que se vea la parte de las edades. Ahí está. Gracias. Las edades. Y los incisos. Ahí están los incisos y ahí están las edades. A ver. Todos estos puntos adicionales es para el segundo parcial. Acumulativo, ¿no es cierto? Pero esto es al margen del 100%, les había dicho. O sea, los que no hacen no hay ningún problema, ¿no? Son adicionales estos puntos. Lo primero que tienen que hacer es para saber el total, las sumas parciales, las sumas horizontales y verticales, ¿no? Licen, yo voy a responder el B. Yo sé que es de tu apellido Delgado. Ya, no me digas nada y después yo te pregunto. Lice, Licen, responder el C. El C, ¿quién es? ¿Qué es tu apellido? Gómez. Gómez. Listo, Gómez. Por si acaso, me pueden decir otras 3 personas, cualquiera de los incisos. yo el inciso A, Licen. El inciso A, ¿qué es? Yariguay. Sí. Yariguay, inciso A. Ya. ¿Quién más? El inciso B y C. Yo el inciso C, Lice. Ya, Vera. Sí, Inciso C. Inciso C, ¿no es cierto? Sí, Lice. Ya. ¿Alguien el inciso B? Flores, Lisa. ¿Qué inciso? B, Lisa. B. Inciso B. A ver, son 3, 6. 3 más. Si es que se han equivocado los primeros, va a continuar como los siguientes. 3 más. A ver, 3 estudiantes más. Rápido, rápido. Tres estudiantes más.
para que se ganen puntos. ¿Nadie más? Me van a decir los porcentajes, ¿no? Cuando yo les vaya a preguntar. ¿No hay más? ¿Tres más? Ya, nadie quiere ganarse más puntos. Dicen yo el B. ¿Qué? Vamos a ¿Arce qué es? ¿Arce? Arce Camacho. Arce Camacho. ¿Qué inciso me dijo? El B. El B, listo. Dos más. Dos más. Dos más, a ver. Ahí están las edades y aquí están las preguntas. ¿Nadie más? Listen, yo voy a decir el C. ¿Qué es tu apellido? Fernández. Fernández. Soruco. Ya. Fernández Soruco. Soruco. ¿Qué inciso me dijo? ¿Qué inciso? C. Listo. A ver. Ya. Ya, a ver. Les voy a preguntar sus respuestas, sus resultados. Si es que han resuelto esto, significa que, por ejemplo, a ver, Flores, dime no me digas tu respuesta final, dime cuántos administradores hay. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuántos administradores hay? Lice, perdón. ¿Cuántos administradores hay? Porque claro, si has respondido uno de los tres incisos, es que sabes cuántos administradores hay. ¿Cuántos administradores? 35, Lice. Bueno, 35 saqué a este lado. Ya, 35, listo. A ver, Yariguay, dime tu respuesta. El A. 13%. Ya, 13%. A ver, Delgado es, ¿no? Delgado, dime ¿cuántos hay? ¿Cuál es la probabilidad del B? 29%, Lice. 29%. Listo. A ver, Arce Camacho, dime ¿cuántas personas hay menores a 20 años? 29 igual, Lice. 29. Ya, el otro era 29%. De vos estoy preguntando cuántos. Te estoy preguntando cuántos menores a 20 años hay. No estoy preguntando la probabilidad, sino cuántos menores a 20 años. ¿Ya? A ver. ¿Cuántas personas menores a 20 años? ¿Ya? Si tienes aquí. 23. No sé, 23, ya, listo. 23. Ya, a ver, Vera, dime tu respuesta del inciso C.
En aquí me confundí un poco, Lice, porque solo dice de que sea administrador. O sea, Ah, sería no. mezclando con el B Claro, o claro. No, todo. Tu respuesta todo. total del inciso C. Ya. En aquí me he confundido un poco. Uno de No, todo sería claro, no. 24%. De todo. A ver, ¿Cómo? ya está. Dime la probabilidad de ese que dices, de que sea administradores, ¿no? La probabilidad de que sea administrador. De que sea administrador, Sí, has debido hacer eso. 24%. 24%. A ver. Listo. Listen, yo me Gómez. equivoqué. No, todavía. Gómez. Ay, Gómez. Dime tu respuesta. Del A. O del A, ¿qué respuesta era el tuyo? La C era. ¿Cuál es tu respuesta? El No. C me salió el 24%. Ya, dice. 24%. Listo. Spin. ¿Cuál es la probabilidad de que sea contador? El 13%, Lice. 13%. Listo. ¿Quién es Fernández? Oruco. Dime tu respuesta del C. 11%. Ya, 11%. Listo. Todos están con respuesta. Todos los que han dicho que están con respuestas. A ver, lo iremos a responder, pues. Hay algunos que están... Lice. No. ¿Qué es? Dime. Es que a mí me preguntó algo que yo no le dije que iba a responder, o no sé si se No, confundió. pero si me has respondido una de estos incisos, es que tendrías que haber tenido las respuestas de aquí, las sumatorios. Creo que te pregunté a ti. Sí. Que, a ver, dime, Flores. ¿Tienes ya la respuesta? Del ejercicio que sí resolví, sí, pero también le dije lo que me preguntó, pero no sé, creo que me confundí yo al 35. responderle, o no sé. Sí. A ver. sí, igual, Listen. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, primero había que sumar horizontal y verticalmente, ¿no? Si sumamos todo esto horizontalmente, ¿cuánto es? ¿Alguien debe tener aquí? La suma de esto son 40, ¿no? 40. Dice 40. Ah, no, 30 es, ¿no? Son aquí, no, 40 está bien. 40, Lice. Sí, 40. Sí, 40. La suma de esto, 35. lo que significa que 35 administradores hay. Creo que a la Flores pregunté eso. 35 administradores. Y está bien, ¿no? Hay 35 administradores, ¿no? Todos son, no importando qué edad tengan, ¿no? No importando qué edad, pero hay 35 administradores. ¿Cuántos contadores en este caso? La suma de todo esto. 41. 41. 41. La suma de esto. 124. 44. No, más. No, 124. 124. 124. ¿Y la sumatoria de todo esto? 75. 75. 75. Listo. Ahora también debemos sumar esto en forma vertical, ¿no es cierto? Los que tienen menos de 21 años, ¿cuánto es? Alguien preguntó. 71. Alguien preguntó eso y no me ha contestado. Sí, era 71. Sí. Los que tienen entre 20 y 30 años, la suma de todo esto, 89. 89. Los que tienen la suma de todo esto, los que tienen 31 a 45, 91. 91. Finalmente, la suma de todo esto, 64. 64. Ahora, si sumo esta sumatoria y esta sumatoria tiene que ser exactamente igual porque es el tamaño el total, ¿no? De personas que hay. ¿Cuánto sería aquí? 315. 315, ¿no es cierto? Entonces, el espacio muestral, el total de datos son 315, ¿no es cierto? El total de datos, ¿sí? Dígame. ¿Está bien? No, Lisa, solo quería corregirle lo que ella corrigió. Ah, ya. Está bien. Ah, sí, 16, ¿no? 15, está bien. Listo. Entonces, a partir de esto ya podemos hacer las responder, ¿no es cierto? De que sea contador, bueno, sabemos que hay 41 contadores, pero su probabilidad va a ser estos 41 dividido siempre entre el total. Entonces, 41 entre el total sería, ¿no es cierto? Y 41 tendría que dividir 41 dividido entre los 315, ¿no es cierto?
los 315. ¿Cuánto da esto? 0,13. 0.13. Vale decir, 0.13 si lo multiplicamos por 100, 13%, ¿no es cierto? Es la probabilidad de que sea contador. ¿Sí? Y eso me han respondido Yariguay, no, sí, Yariguay y Spin, ¿no? Esa era la pregunta. Y está correcto, 13%. ¿Sí? Ahora el otro, de que tengo una edad de 31 a 40 años, 31 y 45 años, 31 a 45 años. ¿Cuántas personas hay? 91 personas, ¿sí? Pero si me pide el porcentaje de la probabilidad, 91 lo voy a dividir entre el total, ¿no es cierto? Entonces el inciso B es 91, lo vamos a dividir entre el total, entre los 315. 315, ¿sí? Esto me da... ¿Cuánto es? 91 en 315. 0.28. 0.28. 29, 0.29 redondeando. Ya, 0.29 redondeando. Significa que es el 29%. Listo. Es la probabilidad de que tenga una edad de 31 a 45 años. 29%. Y finalmente el último inciso. El último inciso dice de que sea administrador o contador. De que sea administrador o contador. De que sean administradores o contadores. Lo único que tengo que hacer, ¿cuántos administradores hay? ¿Cuántos contadores hay? La probabilidad de que sea administrador es 35 entre 315. La probabilidad de que sea contador, 41 entre 315. Y tengo que hacer la suma, nada más. Entonces tendría que hacer 35 y 41, ¿no es cierto? Entonces 35 y 41 dividido entre el total. Esto me da, la suma de esto me da 76, ¿no es cierto? Y 76 dividido entre el total, ¿qué porcentaje es? 24%. 24%. Tengo Por una 100. duda. Sí, dígame. Bueno, como decía administrador o contador, lo tomé como solo uno. No. Creí que, digamos, sería administrador y contador. Sí, Eso es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Si era administrador y contador, no. Si era administrador y contador, como es I, es la intersección. Cuando es I es la intersección. ¿Sí? Y en este caso no hay intersección porque son paralelas. Esto es uno y estos son otros. Son paralelas, no hay la cuando es I es la intersección. Por ejemplo, si yo le pregunto cuál es la probabilidad de que sea administrador o diré, y tenga una edad de 20 a 30 años. Entonces los administradores son todos estos, ¿no? A ver, voy a marcar. Los administradores son todos estos. Y tengan una edad de 20 a 30 años. Los que tienen una edad de 20 a 30 años son todos estos. ¿Dónde está la intersección? Si es I, hemos dicho que es intersección. Ahí está. Esta es la intersección 9, donde se cruzan. Entonces sería 9 entre el total. Pero cuando es I aquí, como dice O, es en base a sumas. Como está aquí, como dice O, es en base a sumas, ¿no? 35 más 41, por eso hemos hecho. Regla de adición se llama esto, ¿no? La adición es suma, ¿no? 35 entre el total y 41 entre el total y sumamos 76, creo que da. Pero cuando es I, si yo les ponía aquí I, entonces directamente la intersección tienen que ir a ubicar como en este caso. Es 9, ¿no es cierto? Entonces ahí está la diferencia entre I u O, ¿no es cierto? Bien. Fernández Oruco no me ha dado la respuesta correcta. Seguramente en eso se ha equivocado, ¿no es cierto? Ha creído que era la intersección, como habíamos hecho en el ejercicio del anterior miércoles. Después, ¿quién más? Delgado, 29%. A ver. 29% está correcto, ¿no es cierto?
29%. Gómez igual, 29%. Flores me dijo 35 administradores, correcto, hay 35 administradores. Aquí está. Después, ¿quién más? 23, Arce Camacho. 23, ¿de dónde me ha sacado 23? Dicen, yo me equivoqué, lo dividí por accidente, pero no, ya, era la ya. sumatoria, te tenía que decir la sumatoria. Ya, Sí. ya. Listo. Ya, no hay problema. Igual, esto vamos a ir dando después. Entonces, a estos se los pongo sus 5 puntos. Spin tiene 5 puntos. Ya había tenido 5 ganados. Bueno, después, ¿qué más? Tiene después Delgado. Delgado Gómez. Se los anotaré porque no nos vamos a olvidar. Gómez y Delgado. Paola, ¿no? 5. Gómez. Luciana Alejandra, 5 también. Ya, después, ¿alguien más tenía? Yariguay, Vera. Vera, ¿qué me ha dicho Vera? 24%. Sí, Lice, de la C. 24%, Vera. Yariguay, Vera. Yariguay, 5, Vera, 5. Más. Están después Flores, Arce y Fernández se ha equivocado. Flores, Arce. Arce y Flores. Listo. Lucíes, ¿no? Bueno, la mayoría que se han sacado ya 5 puntos, la anterior clase se han vuelto a sacar. Bien, a ver, entonces con esto prácticamente ese tema de probabilidades hemos terminado, ¿sí? Y así van a ser preguntas sencillas. En el examen así les voy a poner una tabla, así como está aquí, de doble entrada, donde por una parte está, son dobles 2 variables, ¿sí? Y les haré 2 incisos. 2 de estos incisos buscaremos, ¿no? Para darles, o 1 tal vez, dependiendo. Eso sería una pregunta de examen, ¿no? Una pregunta de examen. ¿Ya? Bien. Vamos a ir a hacer análisis de regresión, que es otro tema importante, que es otro capítulo. En este caso, a ver dónde está eso. Capítulo 6. Porque esto de probabilidades es el capítulo 5, esto es capítulo 6. Es importante esto. Este capítulo, análisis de regresión, ¿sí? Es uno de los temas aquí, estoy poniendo en la parte teórica, le estoy diciendo que es un tema sumamente importante dentro del análisis estadístico, regresión, ¿sí? Tenemos que hacer análisis de esto se trabaja a 2 variables, ¿sí? A 2 variables, ¿sí? Como el peso de una persona, la estatura de un paciente, ¿no es cierto? Siempre a 2 variables se trabaja, ¿no? Entonces tenemos que saber identificar bien esas 2 variables. Vamos a recordar lo que han hecho un poco en colegio, ¿sí? De estas 2 variables. No es complicado y ya siempre, yo les había dicho siempre, ¿no? Las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer. Siempre las fórmulas. Por eso es que no necesitan aprender formularios y tienen que tener a mano su fórmula y con las máquinas de calcular, claro, tienen que saber aplicar cada fórmula para un determinado caso, ¿no es cierto? ¿No? Entonces también este análisis de regresión tiene 2 fórmulas que son pequeñas. Pero eso lo tienen que tener ustedes escrito, ¿no es cierto?, para el examen. ¿Ya? Entonces, hay un método que es el método de los mínimos cuadrados. Entonces, tenemos que identificar. Esto ustedes han hecho en colegio. Y está en función de X, ¿no? Esto es una función, ¿sí? De esta función hay una variable dependiente y hay una variable independiente. La variable independiente es esta X y la variable dependiente es esta Y. Por eso decimos que Y, así se lee esto. Y está en función de X, ¿sí? Y aquí se los he puesto, ¿no es cierto? Variable dependiente, esto significa que está en función a la variable dependiente, ¿sí? A medida que se modifica esto, esta X se va a modificar esta Y. Y es así, ¿no es cierto? Por eso se dice que es variable dependiente, esto depende de esta X. Por ejemplo, a ver, ustedes me van a decir aquí a un costado voy a poner
A ver, un costadito aquí, vamos a poner. Si yo les digo, por ejemplo, no sé, el ingreso de las personas, dos variables, y los gastos. ¿Sí? Los gastos en compras, por decir, en compras. ¿Cuál creen que es esta variable? ¿Cuál creen que es la variable Y cuál es la variable X? Bajo esa premisa que estoy diciendo que Y está en función de X. Y depende de esta variable X. ¿Cuál creen que es la variable de estas Y y cuál creen que es la variable X? De estas dos. Y ¿Cuál serían creen? los gastos en compras y X el ingreso. Esto X me dices X y esto Y, ¿no? Sí, ¿qué dicen los demás? ¿Es correcto eso? Spin, ¿qué me dice? Sí, lo mismo que la compañera. ¿Sí? Sí, a ver, en este caso yo diría, las compras, mis gastos en compras están en función a mis ingresos. Es lo correcto, ¿no es cierto? Yo voy a comprar más o menos de cualquier cosa, ¿no es cierto? De cualquier bien, ¿de acuerdo a qué? A mis ingresos. Entonces, estos gastos, si en compras, está en función a los ingresos que tienen las personas, ¿no es cierto? Si tienen mayores ingresos, seguramente afecta a las compras, ¿no? Va a tener mayores compras, ¿no? Mayores gastos en compras. Si los ingresos son bajos, seguramente afecta, ¿no? Tendrán gastos, menor cantidad de gasto en compras, ¿no? Entonces, Y vendría a ser los gastos, ¿sí? Y X, los ingresos. Es la variable independiente, el ingreso. ¿Por qué? De acuerdo a este ingreso, a medida que se modifica este ingreso, se va a modificar, va a afectar los gastos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso se dice que Y está en función de X. En este caso, los gastos están en función de los ingresos que uno pueda tener, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver otra, por decir, a ver, ustedes me dicen la estatura del padre en condiciones normales, ¿no? Padre, ¿qué es? Y la estatura del hijo. La estatura del hijo. ¿Cuál creen que sería la X? ¿Cuál creen que sería la Y? Dos variables, la estatura del padre y la estatura del hijo. ¿Qué está en función de qué? Dentro de condiciones normales, ¿no? Por lo general, digamos, porque puede haber casos que no se den eso, ¿no? ¿Cuál sería la variable Y y cuál la variable X? Y sería la estatura del hijo, lo dice. Y F, la estatura del padre. La estatura, X, esto, la estatura del padre. Sí. Y esto, Y. Sí, dice. ¿Qué dicen los demás? ¿Correcto? Está bien, ¿no es cierto? Por lo general estamos hablando, ¿no es cierto? No siempre se da, no siempre que de acuerdo a la estatura del padre va a ser la estatura del hijo, ¿no? Puede haber padres altos y hijos pequeños. Puede haber esos casos, pero por lo general es esta, ¿no? Y está en función, la estatura del hijo está en función de la estatura del padre, ¿no es cierto? Si los papás son altos, entonces los hijos también tienden, ¿no?, a ser altos, ¿no es cierto? Si los papás son pequeños, ¿sí?, de baja estatura, entonces tiende que los hijos también sean de baja estatura, ¿no? Entonces la estatura del hijo, que está aquí es la Y, como dice su compañero, está en función a la estatura del papá o de los padres, ¿no? Entonces depende, la estatura del hijo va a depender de la estatura del hijo, del padre, ¿no es cierto? Afecta. Entonces la variable depende de la estatura del hijo de la estatura del padre, de los papás, ¿no? De esto hablando por general, ¿no es cierto? Porque puede haber otros casos, ¿no? Pero son casos que generalmente es así, ¿no es cierto? Los papás son altos, los hijos también son altos. Los papás son pequeños, los hijos también son